Mis queridísimos alumnos de mi grupo de introducción a la filosofía, les mando el video 0041 de nuestra segunda lección mensual. Vamos a ver hoy la voluntad. Así de sencillo, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el apetito racional, es decir, la tendencia al bien, conocido intelectualmente. El objeto de la voluntad es entonces el bien conocido por el intelecto, sea este real o aparente. Este conocimiento intelectual abarca todos los aspectos del ente, de la cosa, incluida su mera apariencia y los apetitos que esta apariencia nos mueve. En efecto, el hecho de que algo nos agrade o sea placentero suele ser fundamental en nuestra toma de decisiones. Todo aquello que caiga bajo la razón universal del bien inteligible es entonces objeto de la voluntad. ¿Por qué digo bien inteligible? Porque puede haber un bien objetivamente bueno, bien, pero que no sea inteligible. Es, por ejemplo, cuando yo no conozco, ni siquiera me lo imagino, que exista un medicamento capaz de curar una enfermedad X o una dolencia tal. No puede ser objeto de mi voluntad porque no es inteligible por mí, dadas ciertas circunstancias como la ignorancia, que puede ser culpable, que puede ser invencible, que puede ser inocente, en fin. La razón universal del bien, como la razón universal del ente, no corresponde a ningún objeto concreto, al menos a ninguno del cual nosotros tengamos conocimiento directo, por lo que es necesario precisar lo siguiente. El objeto de la voluntad es la razón universal de bien en cuanto participada en los objetos concretos que conocemos intelectualmente. Este celular, esta computadora, estos libros que están atrás de mí, esa bandera nacional con su escudo en el centro, con el águila devorando la serpiente, la foto de mi papá allí rodeado de soldados que lo quieren detener, los libros, aunque no se ven, de mi biblioteca en el librero, todo eso es una razón universal de bien en cuanto participada en los objetos concretos que conocemos intelectualmente. De este modo, como toda potencia operativa, también la voluntad está determinada respecto de su objeto propio, aunque al mismo tiempo es libre respecto de los bienes particulares que se presentan al conocimiento. ¿Esto qué significa? Que puedo escogerlos o no, libremente, voluntariamente, a pesar de que sean sumamente atractivos, arrolladoramente atractivos. Yo, mediante el ejercicio de mi voluntad, los puedo rechazar. O por el contrario, puedo aceptar, puedo escoger algo que puede ser doloroso, repulsivo, en función de que ese ente, repulsivo y doloroso, implica un bien superior accesible a mi intelecto. En todo esto consiste la distinción fundamental entre voluntas ut natura y voluntas ut ratio, es decir, la voluntad como capacidad natural y la voluntad como ejercicio de la razón. Vamos a ver primero el voluntas ut natura, y para esto tenemos que hablar de nuestro fin último, de la felicidad y del amor. Voluntas ut natura o voluntad como naturaleza es la misma voluntad en cuanto determinada respecto de su objeto propio, que es nuestro bien, el bien del ser humano, del hombre, con H mayúscula. No tengo que decir y mujer, ni frijoles y frijolas.
Considerada de este modo, la voluntad es el apetito natural de la substancia racional. Como hemos visto, el principio de la operación de la substancia es la forma por la cual está en acto. A la inversa, a toda forma le sigue una inclinación de la substancia según el modo de esa forma. Por consiguiente, a la forma de la substancia racional le sigue una inclinación igualmente racional de toda la substancia hacia su fin específico. Esta inclinación es entonces simultáneamente natural y racional. Es natural porque es espontánea y necesaria. Es racional pues se inclina al bien específico de la naturaleza racional. Este poder o primera inclinación de la substancia es constitutiva de su naturaleza y su objeto propio es aquello para lo cual existe la substancia. Así, atendida a la inversa, intencionalidad del conocimiento respecto del apetito, tal como el intelecto agente comunica su propio acto, que es el acto primero de la substancia racional, a todos los inteligibles, y de este modo los entiende, así la voluntad ut natura, voluntas ut natura, la voluntad como capacidad natural, comunica su propia actualidad, que es el acto primero de la substancia racional, a todas las voliciones particulares. Simplifiquemos. En términos sencillos, es precisamente porque la voluntad está determinada respecto del bien en absoluto que podemos querer todo aquello que es bueno bajo algún aspecto. ¿Sí? Bajo algún aspecto. Aunque desde otros aspectos o desde otros puntos de vista que podemos ignorar o que podemos conocer, pueda no representar un bien objetivo, ni siquiera subjetivo. Y así como en virtud de la actualidad del intelecto agente, que es el primero de la substancia espiritual, conocemos de modo natural los primeros principios. Así también en virtud de la actualidad de la voluntad como naturaleza, que es el acto primero de nuestra sustancia espiritual, que es el alma, queremos de modo natural aquello que es primariamente bueno. De hecho, si el intelecto conociera de modo perfecto un bien absoluto, no podría hacer otra cosa sino quererlo. Ahí ya no hay manera de escoger. Esta es la razón por la cual podemos no amar a Dios. ¿Por qué? Porque en esta tierra no lo conocemos tal como es en sí mismo. Si lo conociéramos, lo amaríamos de modo necesario y perfectamente libre. Necesario porque no cabría posibilidad de no quererlo. Y libre porque sería nuestro acto más íntimo y más perfectamente consentido. Lo quiero, lo amo, lo necesito. Quiero hacer lo mío a Dios. Poder no querer a Dios, en efecto, no es manifestación de libertad, sino es una manifestación de la radical imperfección de nuestro intelecto, de la limitación de nuestro intelecto. Existen, sin embargo, otras tres cosas que son como consideraciones imperfectas del bien absoluto, las cuales por lo mismo son queridas de modo necesario y se constituyen también como objeto propio de la voluntas ut natura, de la voluntad como naturaleza nuestra. Veamos tres cosas. Primera, la razón universal de bien, es decir, el bien absolutamente considerado sin ninguna restricción. No podemos decirle no. Es imposible decirle no a la razón universal de bien, es decir, el bien absolutamente considerado. Número 2, la felicidad, es decir, la posesión plena y perfecta de la totalidad
del propio bien. No podemos negar nuestro voluntas ut natura del deseo voluntario de la felicidad como tal. Bueno, como psicólogo les puedo decir, incluso en ciertas patologías como la depresión, la tristeza, la melancolía, la nostalgia pueden ser subjetivamente vistas como algo deseable. El sujeto tiene esa ganancia secundaria en donde su felicidad, entre comillas, no puede ser sino tristeza, melancolía y nostalgia, precisamente porque está enfermo y ha perdido la voluntas ut natura, la voluntad natural de nuestra inclinación a la felicidad objetiva. Y tercero, ciertos bienes particulares que, si bien no son la felicidad, constituyen aspectos de esta. Por ejemplo, la vida, la salud, la verdad, la amistad, la belleza. No podemos negarnos a ellos. Estos bienes, y en particular la felicidad, aunque no sepamos muy bien en qué consiste, bueno, yo sí sé en qué consiste, en la posesión absoluta, eterna, inmortal, para siempre, del máximo bien posible, en el conocimiento simultáneo a la posesión del máximo bien posible que es Dios. Pero ¿cuántas personas no pueden entender esto porque nadie se los ha explicado? Todo lo que queremos, todo lo que deseamos, es querido por razón de estos bienes que he mencionado. La felicidad, la razón universal del bien y ciertos bienes particulares como la vida, la salud, la verdad, la amistad, etc. En términos concretos, la explicación última de todos los aspectos, de todos los actos, de una persona, aquello que permite entender por qué actúa como actúa y más aún por qué es como es, radica en aquello en lo cual, aun sin darse cuenta, haya puesto su propia felicidad. Repito, concepto fundamental. En términos concretos, la explicación última de todos los actos de una persona, aquello que permite entender por qué actúa como actúa y más aún por qué es como es, radica en aquello en lo cual, aun sin darse cuenta, haya puesto su propia felicidad. Puede ser el afán de poder, puede ser el deseo irrefrenable de la acumulación de bienes materiales, puede ser la intensa vivencia de placeres incluso prohibidos por la ética, por los mandamientos de la ley de Dios. Por eso somos como somos, porque aun sin darnos cuenta, hemos puesto nuestra felicidad en aquello que nos permite entender por qué actuamos como actuamos y más aún por qué somos como somos. Porque aunque si no nos demos cuenta, en esos objetos no absolutos o que para nosotros son absolutos sin serlo, hemos puesto nuestra propia felicidad. La pregunta por la felicidad es una de esas preguntas tan esenciales y primarias que es imposible no responderla. Aquel que no la responde intelectualmente, la responde igualmente con sus actos. La felicidad es aquello hacia lo cual, más o menos conscientemente, se mueve cada vez que actúa. Cada vez que actuamos, nos movemos en busca de la felicidad. Ciertamente es posible equivocarse y poner la felicidad en un bien, o en muchos bienes, o en todos los bienes que no son capaces de satisfacernos plenamente. En esto consiste actuar mal, o lo que es lo mismo, ser infeliz. Pero no es posible
no desear la felicidad. No es posible no desear el bien. Incluso cuando deseamos un mal objetivo, un mal antimoral, antiético, un mal que va contra la ley natural o contra la ley de Dios, es porque de alguna manera nos parece bueno. Como aquellos guerrilleros españoles de la Revolución allá por la década de los 30 del siglo pasado, cuya máxima diversión era la de violar monjas, fusilar sacerdotes y dispararles a imágenes sagradas. Bueno, qué terrible error. Pero en cierta forma, en esas actividades bestiales estaba subjetivamente centrada su felicidad. Tendremos que profundizar más sobre un tema tan complejo, pero por ahora quedémonos con que de una manera libre, de una manera inteligente, de una manera en la que se liga la subjetividad, la inteligencia y la voluntad, nos es imposible no desear el bien, aun cuando objetivamente sea malo, pero subjetivamente nos parece un bien. La labor del psicólogo, como un servidor, consiste en desarraigar a las personas del mal que parece bien o les parece bien para que sepan escoger algo que objetiva y de modo natural sea un bien objetivo y no nada más un bien subjetivo, pero que en el fondo tiene brutales aspectos destructivos y negativos, como son, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la fornicación, la pornografía y tantas cosas que nos atraen de modo poderosísimo, pero que a la luz de los valores de orden superior son males, aun cuando subjetivamente, incluso transitoriamente, nos puedan parecer buenos. Bien, nos vemos en la próxima lección. Gracias a todos.